apartaderos. Caminan los caraballos con violetica de mayos, con carneritos de eneros, inviernos del ventisqueros, farallón de los veranos, con fríos cordilleranos, con riscos y ajetreos. Se te van poniendo feos los deditos de tus manos. La cumbre que se inscribe al solo aliento del hombre, lo que te queda del hombre que quién sabe dónde vive. 5 años que no le escribe, 10 años que no lo ves, y entre golpes y traspiés persiguiendo a tus ovejos, se te van poniendo viejos los deditos de tus pies. El hambre lleva en tus cachos algodón de tus corderos. Tu ilusión encuentra sombrero mientras tú encuentras muchachos, una hembra y 4 machos. Frailejón, para olvidarte, la angustia se te reparte 1, 2, 3, 4 y 5. Tu hija está en un serrallo, 2 hijos se le murieron, los otros 2 se le fueron atrás de un hombre a caballo. La loca Luz Caraballo dice el decreto del juez, porque se le encontró una vez sin hijos y sin carneros, con Nandito los luceros. 6, 7, 8, 9 y 10. Ella fue una señora que existió hace 200 años, en la época de Bolívar, cuando Bolívar pasó por aquí por los Andes en la campaña Admirable. Ella tuvo 5 hijos, 2 murieron de hambre, 2 se fueron a luchar detrás de un hombre a caballo, era Bolívar. Cuando Bolívar agarró por aquí por los Andes en la campaña Admirable, y una hija la metieron presa en un serrallo. Significa una cárcel. La metieron presa porque no quisiera luchar con el Libertador. Como tú observas, ella señala para allá. ¿Por qué? Cuando llegaron los españoles le preguntaron por dónde fue Simón Bolívar con tus 2 hijos. Ella respondió por allá. Bolívar agarró por el lado contrario. Ella les mintió a los españoles para salvar la vida de Bolívar y de sus 2 hijos. Ella vivió en un pueblito llamado Chachopo. Les queda un poco más abajo del Pico Águila. Ella caminaba de Chachopo aquí a Apartadero buscando a los 5 hijos. Con el frío se le iban poniendo feos los deditos de las manos y de los pies de tanto caminar. El que le escribió el poema fue Andrés Eloy Blanco. Él era de Cumaná, Estado Sucre, y murió en un accidente en México. El accidente fue automovilístico. Ella tenía un esposo que tenía 10 años que no lo veía y 5 años que no le escribía. El que hizo el monumento fue por el Ministerio de Obras Públicas y Manuel de la Fuente en el año 1971. Ella se volvió loca a los 30 años y murió a los 32 años de edad. Ella murió de hambre, de sed, de cansancio y de mucha soledad. El monumento de la loca Luz Caraballo aquí en Apartadero es uno de los sitios más visitados por el turista, tanto venezolanos como extranjeros. Llegan mucho en esta época de la zona, hermanos, amigos de Colombia, llegan bastante en el mes de junio. Toda la temporada llega demasiada gente acá. Por lo tanto, bueno, esperamos que el monumento sea recuperado también, ¿no? Porque está un poquito por el tiempo. El año 71 fue creado el monumento acá. Entonces tiene unos cuantos años, 44 años. Y bueno, sí, hay deterioros, pero bueno, a la gente le gusta lo muy natural, que es el parque. El monumento tiene su espacio, un espacio de contemplación de la zona. Está hecho sobre un montículo que dice mucha gente que es una falla, la falla de Boconó, que pasa por acá. Por eso no se puede hacer muchas cosas arriba. Es solamente lo que es la escultura del escultor Manuel de la Fuente, fue que él creó esa escultura, el mismo de la Virgen de la Paz. Y hizo muchas obras acá en Mérida. Yo vengo de Colombia, de Valledupar, la capital del Cesar. Lo que sé del monumento, bueno, lo que dicen, que hicieron el monumento en homenaje a una loca porque se
se volvió así porque se le murieron 2, 3 hijos. No, él tenía 6 hijos y 2 se fueron con Simón Bolívar, otros se murieron de una enfermedad y los otros no recuerdo por qué. Pues eso es lo que he escuchado de las locas del Carabobo. Luela Becerra, vengo de Toulouse, Francia. Y refleja el sufrimiento y la agonía que esta mujer tuvo durante tanto tiempo. No sé cuánto tiempo fue, cuántos años fueron, pero me imagino que día a día su vida se iba marchitando. Día a día se estaba marchitando ella hasta el punto de perder. Es una realidad. ¿Usted es madre? De 5 hijos. ¿Cómo se sentiría usted en el caso de ella, a nivel emocional, de cómo ella perdió a sus hijos? No habría palabras, no habría cómo explicar. No tendríamos cómo explicar, porque ella no tendría cómo expresar ese dolor y esa tristeza infinita al sentirse sola y saber que no podía proteger sus hijos, los que se fueron, la que sufrió, los que murieron, y muy triste para ella, muy triste. Hay niños que por lo menos cada uno de sus hermanos pasan y entonces le van dando información sobre quién fue ella, por qué ella está aquí y todo eso. Se encargan de que cada día siga surgiendo la historia y no se pierda. Yo digo que al Andrés Eloy Blanco, el poeta venezolano, cumanés, él hizo historia con ese palabreo de la loca Luz Caraballo. Y históricamente, bueno, se ha descubierto que no fue ella que conoció a Bolívar. Andrés Eloy parece que conoció a la loca Luz Caraballo. Y hemos sabido últimamente que su nombre, a raíz de una misa que le mandamos a hacer, no nos permitieron que le dijéramos la loca Luz Caraballo y nos mandaron a investigar el nombre de las personas y actualmente, bueno, conocemos su nombre, que es María Blas. Que dice el poema, que andaba por los páramos, que era, bueno, la loca, pues, que tenían trastornos mentales, psicóticos, por supuesto, y que andaba por estos entre Chachopos. Aparte de pues, la vía de aquí a Chachopos es fuerte, porque hay que subir al Pico del Águila y bajar. Dice que andaba por estos páramos y que enloqueció por la pérdida de sus hijos, como dice el poema. Y descalzo, me llama la atención siempre que dicen que andaba descalzo por estos fríos que es difícil de soportar. ¿Existe alguna documentación de ella, de que ella en realidad existió? En Chachopo, esta es su casa todavía, aún la conserva. ¿Familiares descendientes de ella? No, ya no quedan descendientes. ¿En qué parte de Chachopo se puede conseguir esa casa? Eso queda más abajo del Pico de Águila. Es un pueblito más pequeño que esto. Ahí está su casa todavía. Aún la conservan, pues le dan más información. Incluso el verdadero nombre de ella es María Blasa Rivas. Y Luz Caraballo es porque Andrés Eloy Blanco, cuando escribe el poema, le da ese nombre a ella. O sea que el poema sería prácticamente ficticio, ¿o tiene parte de realidad? No, es real. Todo es real, nada es ficticio.
La idea de investigar la loca Luz Caraballo es por el rescate de la historia de la comunidad. La historia de la comunidad se la estaban llevando hacia otro lado. En base a eso cometen varios errores. Errores de nacimiento, errores de ubicar la historia para el momento. Y bueno, gracias a Dios, la idea de investigar fue para hacer un libro y dar a conocer el pueblo. Investigando la historia, bueno, me fui hacia la venta, es donde ella nace, pero muy poco pasa allá porque sus padres se mudan hacia aquí, hacia el Chopo, con ella, con María Blasa Ramírez, la famosa loca Luz Caraballo, y se instalan abajo en el pie del pueblo. Estar ahí hasta que sus padres se mueren, le quedaba un hermano, que era lo único que tenía. Cuando llega lo que aquí conocemos como recluta, es el servicio militar obligatorio para esa época. Y se llevan un hermano. De ahí María Blasa Ramírez la loca empieza a divagar. Eso es lo que la convierte, como decir, en la loca. Ese es el motivo de quedarse sola, en realidad, de no tener familiares, la lleva a divagar. Según la señora María Aracelis, ella cuando fueron a buscar a su hermano, y el único que pronuncia echi mío o lechi mío, esas palabritas, ella las asocia con que quiso decir ese hombre es mío. Andrés Eloy Blanco nace en 1896 y ella también nace en ese mismo año, pero primero nace María Blasa Ramírez, 3 meses antes. El acta de inscripción y la partida de nacimiento. ¿Cuál era el nombre original de ella? María Blasa Ramírez. Están muy abuelitos ya los libros. Empezó fue aquí en la plaza, arrancando las flores, como desahogando una rabia que tenía, hasta que emprende las caminatas, que se perdía y iban a buscarla. Cuando la iban a buscar, pues aparecía, alguien daba razón que estaba por los lados la carretera de Apartaderos o llegaba a Apartaderos. Y esa era la rutina de ella, ir hasta allá y volverse. No era que hacía la caminata en un solo día. No, ella donde iba y le agarraba la noche, pues pedía alojo. Y para pagar ese alojamiento que le daban, hacía las labores diarias de la época. Igualito yo me he preguntado cuál sería el pensamiento de Andrés Eloy Blanco para los momentos también. Porque según María Araceli, él se pasaba horas y horas hablando con él. Un muchachito bonito, muy bonito, decía la afinada María Araceli. Andresito se llamaba. Dice, se estaba horas y horas hablando con ella, que para después del tiempo sale un palabreo, que no era repetido, no era conocido como poema, sino la gente aquí le decía, era palabreo. Del monumento hacia la loca que está en Apartaderos, no quería tomarlo, pero en mi libro lo tomé por la referencia a la loca que hay. Pero en realidad, este monumento que está aquí, esto es un mito. Este monumento habla de que fue, y por eso es que está así señalando, que ella era la que estaba dándole dirección a las tropas de Bolívar. Y no fue así, porque para esa época la loca no había nacido todavía. O sea, es un mito. Ahí se fija la gente los errores que se han cometido con ganas de llevarse la historia de la loca hacia otros lados. Cuéntenos un poquitico acerca de los falsos hijos de María Blasa. ¿Por qué ella decía eso? Según el poema, relata que ella contaba a sus hijos.
pero en realidad no tuvo hijos. Para mí la idea de eso fue que cuando divagaba, ella quería sentirse con algo propio, quería sentir amor. Pero eso fue algo bueno, parte en realidad de las loqueras de la loca Luz Caraballo. ¿Familiares actuales de María Blasa? No, familiares actuales no hay. Eso, como lo he estado diciendo, es lo que la lleva a la locura, a perder su último familiar más querido, que era su hermano. Ok. ¿Dónde muere ella? Muere en lo que aquí conocemos el Pie del Pueblo o la Santa Cruz. Ahí mismo están dos casitas, fue donde ella la atendieron, donde se quedaba y donde en realidad murió. Que muere, según el acta de defunción, muere de disentería. Disentería era la diarrea que pegaba. Aquí está un retrato hablado que le hicimos en honor a María Blasa, nuestra loca. Eso fue un retrato hablado de las personas que la conocieron. ¿Qué edad tenía usted, mamita? Como 10 años tendría yo. Bueno, llegó ahí mi abuela, por lástima le dio posada, y no tenía más dónde ir. Y ahí se estuvo, le ayudaba, porque mi abuela carmenaba lana. Okay. Lana y ¿cómo se dice? La hilaba. La hilaba, ajá. La hilaba para hacer suéter. ¿Y algo que usted haya compartido con ella, con María Blasa, que se acuerde? No, nada más. Bueno, pues sí le hablaría, pero en ese tiempo yo no me acuerdo qué le diría. Yo sé que estaba enferma, que empezó a darle como vómito. Cuando le daban la comida, se le daba la comida, vomitaba. Y así sucesivamente se enfermó y murió. Y entonces de ahí hablaron con el señor, el dueño de ahí, para que la velaran ahí, que ahí no había espacio. Algo así, por lo menos ahora, que le dice, en este caso, pues, que conoce usted a la loca Luz Caraballo, que se siente eso, que en lo personal, como... Bueno, pues sí, es ella una historia, sí, una historia de ella, pero eso de que dicen de que caminaba ¿cómo que dicen? De Chachopa a Apartadero, eso no lo sé porque yo no lo vi, sino que en la historia dicen así. No sé, ahí más nada. Aquí hay uno, vente. ¿Cuál? En noviembre de 1932, según refieren las crónicas registradas, Andrés Eloy Blanco, el poeta del pueblo venezolano,
fue confinado en Timotes, es decir, tenía la ciudad por cárcel, ¿verdad? Entonces llegó a Timotes y se instaló en una posada famosa que se llama la Posada Méndez, y allí permaneció como un total desconocido. El paso del tiempo le permitió comenzar a establecer algunas relaciones de amistad con personajes del pueblo, ¿verdad? Y muy vigilado por la policía gomecista, porque todos sabemos lo que representó Andrés Eloy Blanco en contra del régimen político de Juan Vicente Gómez. Comienzan lo que se llama unas correrías entre Timotes y el Collado del Cóndor, que prácticamente se hacía a caballo, ¿verdad? Y entonces tiene la oportunidad de conseguirse en ese recorrido con una mujer harapienta que había enloquecido, cuyo nombre original es María Blasa Ramírez, oriunda de Chachopo, y de la cual se consiguen pocas informaciones. Inspirada en ese personaje y su recorrido que hacía entre la población de Chachopo y el Alto Páramo, en el sitio de Apartaderos, pues el poeta Andrés Eloy Blanco se inspira y genera uno de los palabreos más extraordinarios, que va a proyectar no solo a la loca como personaje en su lucha por la vida, sino que también al poblado. Y por cuestiones de rima, según la investigación que se ha realizado, pues el poeta inmortaliza con ese palabreo que arranca de Chachopo a Apartadero, camina Luz Caraballo. El nombre de Luz Caraballo pues, es un nombre que Andrés Eloy Blanco le asigna para reflejar allí el sufrimiento de la mujer andina y en especial de la loca María Blasa Ramírez, ¿verdad? De Chachopo a Apartaderos camina Luz Caraballo, con violeticas de mayo, con carneritos de enero, inviernos del ventisquero, farallón de los veranos, con fríos cordilleranos. Este palabreo fue escrito en Timotes, justamente en el Hotel Méndez, y Andrés Eloy Blanco pues permaneció todo ese año 1931 en Timotes y parte de 1932, hasta que en el mes de julio del año 1932 se retira pues, a la ciudad de Valera buscando mejores condiciones climáticas, pero deja el palabreo que prácticamente inmortaliza a la loca Luz Caraballo. Hay un estudio de Rafael Ramón Castellano, que es un investigador conocido a nivel nacional, donde él más o menos también refleja dos personajes que pueden ser la fuente de inspiración de Andrés Eloy Blanco. Habla de una famosa loca que se llamaba Lesmi Chimío, que es lengua indígena, pero que no tenemos la traducción, qué significa, ¿verdad? Y María Blasa Ramírez, que fue la loca que deambuló, pues, de Chachopo a Apartaderos, y que prácticamente en ese estado de locura perdió sus hijos y se los quitaron, ¿verdad? Y allí deambuló. No se sabe en qué momento desapareció de nuestra geografía, ¿verdad? Lo cierto del caso es que ahí tenemos ese extraordinario poema que inmortaliza a la población de Chachopo y a nuestro páramo, inspirado en el recorrido de ese personaje que Andrés lo llamó Luz Caraballo. Entonces tendríamos dos versiones. Tendríamos la versión de Andrés Eloy Blanco, que prácticamente observó el transitar de Luz Caraballo en los años 30 del siglo pasado, y tenemos la información oral de que fue una loca que, vamos a decir, que vivió la época del paso de Bolívar por los Andes, que fue en el año 1830. Lo importante de eso es que Andrés Eloy inmortaliza pues, a Chachopo y a Apartaderos a través de ese personaje que deambulaba. Lo demás se queda en la leyenda, se queda en la historia, ¿verdad? Y nosotros nos inclinamos más por el testimonio de Andrés Eloy Blanco, de que se inspiró en un personaje que deambulaba los páramos en su fecha del confinamiento en Timotes.
de la loca Luz Caraballo con Angélica Rojas. Una vez más, señoras y señores, bienvenidos a este Teatro del Celar y verdaderamente felices de que esta noche nos acompañen. Abrimos el telón, comenzamos la música y comienza la obra, comienza la historia. Bueno, tengo mucho tiempo haciendo esto, siempre en paralelo con mi carrera. Pero lo fuerte comenzó más o menos en el año 2002, cuando yo regreso de Caracas. Ya en Caracas había hecho otras cosas, había estado en corales y toda la cosa. Pero cuando llego aquí a Mérida, que es donde yo estoy desarrollando toda esta parte cultural fuerte, comienza realmente como en el 2002 con la puesta en escena justamente de este gran tema que es la loca Luz Caraballo. El monólogo que yo hago pues tiene mucho que ver con la vida de ella desde que ella es niña, pasando por la adultez y luego cuando se pone loca y se pierde, ¿verdad? Ahí contando un poquito a través del teatro lo que sucedió con esta gran mujer, ¿no? Sí, ya soy una señorita y vivo en un lugar, en la hacienda Los Piques, y hay unos mozos. Es un señor que me gusta mucho, que le llama José Moreno Maldonado. María Brasa de mi corazón, venga que le quiero cantar una canción. La loca Luz Caraballo es un emblema en Mérida. La loca Luz Caraballo se convirtió en la mujer más emblemática de nuestra Mérida, aun cuando hay muchas versiones de que ella era de Timotes o de que era de Chachopo, pero hay otra versión que fue la que yo manejé, que era de Jajó y que se vino a Mérida, pero aun cuando sea así de donde ella ha sido, para nosotros es una mujer muy emblemática. Por eso la loca Luz Caraballo. Hay muchas locas acá. Está, por ejemplo, la loca de Ejido también, ¿verdad? Pero la loca Luz Caraballo es como lo emblemático, aparte de que no solamente fue, la loca es como más nacional, ¿no? Porque de hecho quien la pone en la palestra con el palabreo es Andrés Eloy Blanco, que es nuestro gran poeta cumanés. Chacho, aparta de ellos, camina Luz Caraballo, con violetitas de mayo, con carneritos de enero. Y yo fui como representante en la parte cultural por Mérida y me llevé la loca Luz Caraballo para allá. La presenté en el Teatro Trajano, específicamente en Badajoz, y fue excelente. De verdad que porque una loca como ella puede existir en cualquier parte del mundo. Me llena mucho, me satisface mucho hacer ese personaje, puesto que es como vivenciando nuestra cultura de nuestros antepasados, también para dar a conocer nuestra cultura a través de este personaje a nuestros visitantes que vienen de otros lugares a visitarnos. Ahorita tengo 4 trajes. Esta es la misma que la misma. ¿Cuál es de la loca? ¿Cuál es el que usted interpreta? Este es el de la loca Luz Caraballo, que también me pongo este. Porque hay una parte que dice en una de mis poesías de la loca en la cordillera. Dice: hace más de 200 años existió por estos páramos una humilde y extraña mujer. De cabellera larga enredada, la seguía un perrito fiel. Vestía un largo camisón con luceros lo adornaba y una maruza de lana que de sus hombros colgaba. Las contras y su jarrito, más vale no le faltara. Y ahí sigue, pero actuando de un poquito más de loca. Es muy importante mantener nuestra cultura, porque si uno no lo hace, pues entonces todo se va como olvidando. Y entonces la generación futura pues no van a conocer de los antepasados, de lo que sucedió aquí en el páramo. Quizás por estos caminos pasó la loca Luz Caraballo. Este fue el camino pues por donde subió Simón Bolívar rumbo a la campaña Admirable. Según la historia, según el poeta historiador Andrés Eloy Blanco, habla que 2 hijos de la loca se fueron detrás de un hombre a caballo. Bueno, este siempre va conmigo.
Ella es la hija de la loca Luz Caraballo, sí, Chencha. Chencha, salude, Chencha. Le puse un sombrerito, pues, ¿para qué? ¿Quién es? Ella es Chencha. La hija de la loca Luz Caraballo se llamaba María Elvia Rivas. Y entonces la llamaban Chencha. Poco conocemos, digo yo, a través del poema. El poema relata 5 hijos, pero parece que no tuvo ni siquiera los 5 hijos, tuvo menos. Inclusive hay un diario local que hace 5 años hizo un trabajo sobre la única hija que le sobrevive a ella. Para esa época tenía 100 años. Hace 5 años, o sea que actualmente debe tener 105. Valdría la pena investigar en el Pico Bolívar, un diario local de Mérida. El 8. No veo nada aquí. Este es el 8. Este es el 8, pero no veo nada. ¿Cuál es su nombre? Ah, todavía no. La otra fecha. Yo le dije a usted que venían a visitarla de Maracay, bien. Unos muchachos periodistas. Muy bien. Para salir en televisión. Ajá, ay, qué horror. Ay. Me hace vieja en televisión. Ay, ay, tía. Empecemos por Blas Arriba. ¿Quién fue Blas Arriba? Blas Arriba nació en Trujillo, en Bejijoque. Los que perseguían a Castro les tenían miedo en los pueblos porque llegaban a llevarse a las muchachas. Y don Ramón Rivas, que tenía una niña, estaba muy preocupado porque le podía pasar algo con la gente que iba persiguiendo a Castro y que le podían quitar a la niña. Y le echaron el cuento, y él le echó el cuento a los arrieros de Mucurubá. Los arrieros de Mucurubá pensaron en eso y le dijeron a don Ramón: mire, don Ramón, nosotros queremos ayudarlo a usted y vamos a llevarnos a su hija María Brasa para Mucurubá antes que pasen los que están persiguiendo el ejército restaurador. ¡Solo está persiguiendo a Castro! ¡Escondan a sus hijos! ¡Escondan a sus hijas! ¡Vienen por nosotros!
tenían que pasar de Trujillo por La Venta, por Timotes, por Apartaderos, por Chachopo y llegar a Mucuruá, en el estado de Mérida, porque tenían que pasar por Mucuchíes, tenían que pasar por Mucuruá. Con el tiempo, María Blasa se formó una niña, una mujer ya grande, y en Mucuruá había unos músicos de Cacute. Cuando los músicos vieron a María Blasa, ellos se siguieron continuando haciendo la serenata, y María Blasa era la que se le encargaba de llevarles el café, de llevarles la comida a los músicos de Cacute que iban a celebrar. Y María Blasa se enamoró de José Moreno Maldonado. José Moreno también se enamoró de María Blasa, y de esos amores nació mi papá, José Golfredo Rivas. José Golfredo Rivas fue hijo de María Blasa Rivas y José Moreno Maldonado. María Blasa fue una de las personas más importantes también de Mucuruá, porque era la que ayudaba en la iglesia. Y don José Moreno era uno de los jefes más importantes, porque era productor de trigo de Cacute Alto. Para esa época ya era María Blasa, ya tenía 22 años. Ya dejó a José Moreno y se enamoró de Augusto Berti, don Augusto Berti, que era el juez del pueblo. Y de esos amores nació mi tía Elvia. Mire, tía, ¿cómo le parece este que dice aquí? Mi abuela, la loca Luz Caraballo. Es esta que está aquí, ¿verdad? Sí. ¿Quién es esta que está aquí? Mi mamá. Ah, ve, como dice, sabe. Mi tía sabe que esta es la mamá de ella. Cuando nació mi tía Elvia, al nacer mi tía Elvia, María Blasa, que tenía, si mucho podía tener 22, 23 años, le dio una enfermedad que la llevaron donde todas las personas que doña María Jesús conocía para que le trataran la enfermedad, y nunca la pudieron curar de la enfermedad. María Blasa se volvió loca. En el transcurso de las caminatas de María Blasa, ella, como estaba buscaba a ese hombre, que era su gran amor, se llamaba José Moreno. Ella no decía José Moreno porque estaba loca, pero ella también arriaba las ovejas y le tenía nombre a las ovejas y todo eso. Eso lo sabían en Mucuruá, lo sabían en Mucuchíes, eso lo sabían en Timotes, eso lo sabían en La Venta, eso lo sabían en todos los campesinos. ¿Quién es este que está aquí? Silvio. Mi sobrino, ¿usted? Silvio. Albio. ¿Albio es este? Albio, Silvio y yo. ¡Ay! ¿Cuándo cumplió cuántos años? 100. 100 años, cuando cumplió 100 años, mire. Pero la que siempre salió de Timotes, fue Blasa Rivas. Y ella buscaba a un señor que fue su gran amor del principio, que se llamó José Moreno Maldonado, y ella decía que andaba buscando a un hombre de caballo que lo quería mucho. Y vamos precisamente a bautizar este libro. Quiero que suba